Ellos estaban entrenando para hacer saltos en paracaídas porque eso era parte de su misión, para derrocar al gobierno comunista chino en el Tíbet. No podía hablar de eso entonces, pero supongo que podemos hablar de eso ahora. Creo que los seres humanos operan con incentivos, así que si colocas un sistema donde los incentivos no están alineados con tus resultados, entonces no vas a tener ese resultado. Cosas están igual de mal, tal vez peor ahora que antes, porque tenemos todas estas características y tendencias woke de las instituciones con las que tenemos que lidiar. Creo que deberíamos tener conversaciones científicas competentes que lleven a la toma de decisiones políticas o políticas basadas en la ciencia y los hechos, pero no deberíamos correr a los medios y tratar de crear estos reportajes que a veces tienen 2 o 3 o 4 lados de la misma historia. Two vascular surgeons walk into a bar and come out with a podcast. We are talking everything vascular and not. Welcome to the Life of Flow podcast. The following podcast is not relating to my teachings and work at Del Cedar Medical Center and is for entertainment purposes only. Hola a todos, este es otro episodio del podcast La vida de Flow no se necesita introducción. El Dr. Frank Vieth está aquí con nosotros hoy, teniendo una discusión sobre su libro recientemente publicado, La jungla médica. Tienes que leerlo. Hablaremos un poco sobre lo que este 50º aniversario Vieth significa para él y entre medio de muchos otros temas muy interesantes, incluidas las operaciones encubiertas en la CIA. Manténganse atentos, este es un gran programa. Es un placer tenerlos aquí para otro episodio del podcast La vida de Flow. Estoy aquí con mi coanfitrión, el Dr. Lucas Ferrer. Simplemente increíblemente emocionado de presentar a nuestro invitado de hoy, que necesita muy poca presentación o probablemente ninguna presentación. Este es el Dr. Frank Vieth. Dr. Vieth, sin más preámbulos, gracias por estar en el podcast Life of Flow. Es un inmenso honor y placer tenerlo aquí. Bueno, sí, es un placer para mí también. Dr. Vieth, una de las cosas en las que queríamos adentrarnos era en su libro. Usted recientemente, creo que en los últimos años, publicó The Medical Jungle. Tanto Lucas como yo disfrutamos leyendo este libro y tal vez podríamos empezar con ¿cuál fue la inspiración? ¿En qué momento decidió escribir este libro? ¿Y cuántos años ha estado dedicándole? Supongo que hay un par de razones por las que quería escribirlo, y el proyecto en sí me tomó alrededor de 2 o 3 años, pero la razón principal por la que quería escribirlo era para mostrarle a la gente, además de describir algunas de las frustraciones y desafíos que tuve en el camino, mostrarle a la gente que incluso en la medicina te gustaría pensar que la naturaleza humana y algunas de sus cualidades malignas no se derramó en tu medicina, que se supone que es una especialidad altruista, de hacer el bien para las personas en el mundo, para mostrar a los jóvenes que entran en eso, que esa perspectiva optimista sobre la medicina no siempre fue el caso, que algunas de las características más malignas de los seres humanos se trasladaron a la medicina y en muchos sentidos ralentizaron el progreso de uno y resultaron ser un obstáculo para que las cosas fueran como uno esperaría que fueran. Esas cualidades, las cualidades malignas, siendo la lujuria por el poder del tipo de interés propio tóxico que la gente tiene de avaricia y celos. Y para mi sorpresa, a medida que avanzaba mi carrera, esas cualidades tóxicas de los seres humanos a menudo se interponían en el camino de lograr cosas que uno podría querer lograr. ¿Crees que eso ha mejorado en absoluto? ¿Ha cambiado? ¿Sabes? Creo que esa figura de como el líder autoritario fuerte en el ámbito de la cirugía, el espacio quirúrgico puede estar desapareciendo, especialmente en algunas instituciones. Con eso, ¿esas cualidades o esos desafíos disminuyen o crees que simplemente toman una forma diferente? Creo que las cosas están igual de mal, tal vez peor ahora que antes, porque tenemos todas estas características y tendencias tontas y woke de las instituciones con las que tenemos que lidiar. Tú hablas sobre líderes quirúrgicos. Yo creo que algunos de los problemas se adquieren o se extienden no solo a los líderes quirúrgicos, sino a los administradores, decanos, presidentes de hospitales, por supuesto, jefes de cirugía y otros.
Y creo que para los jóvenes, especialmente al entrar en una carrera académica, uno tiene que ser consciente de que estos obstáculos existen. A menudo se pueden superar con persistencia y otras buenas cualidades que algunos de nosotros tenemos, pero a veces no se pueden superar y a veces llevan a resultados inapropiados. ¿Fue este un proyecto tuyo durante la pandemia? Supongo que parte de eso realmente era una idea que había tenido durante mucho tiempo sobre escribir un libro. Tuve que recibir ayuda de un escritor fantasma que en realidad hizo gran parte del trabajo de escritura, aunque tuve que editarlo y demás. Aprendí muchas cosas, por supuesto, de ti que no sabía. Tú y yo compartimos el hecho de que somos hijos únicos. ¿Cuánto sientes hoy que el no tener hermanos a lo largo de tu vida te ha moldeado y sientes que te perdiste de tener hermanos? Sí, tenía amigos que eran casi como hermanos, ¿eh? Cuando eran niños, creo que yo estaba más cerca de mis padres que otros podrían estar. Entonces, eso todo creo que fue, como todo en la vida, hay pros y contras. Y, sabes, pagas un precio por ser hijo único, pero tienes ciertas ventajas. A través del libro, creo que un tema general tiende a ser el espacio en el que te desarrollas, como la ciudad de Nueva York. Y es interesante para mí, como alguien que se ha mudado mucho y un poco, ya sabes, a través de la formación, a través de mi carrera, he explorado diferentes lugares. Tú te quedaste en Nueva York. ¿Qué piensas? ¿Por qué crees que fue así? Simplemente resultó de esa manera. Quiero decir, fui a la escuela en Cornell College y luego no quiero decir que cometí un error, pero creo que tomé una mala decisión. Regresé a Nueva York con Cornell Medical School cuando probablemente me hubiera ido mejor yendo a Harvard. Y luego hice mi formación en Boston, en el hospital Peter Van Brigham, pero también pasé tiempo en el ejército en Colorado, así que realmente experimenté muchos lugares diferentes, pero de alguna manera terminé en la ciudad de Nueva York, donde todavía estoy. Si podemos, uno de los temas que queríamos explorar era la parte del libro donde hablas sobre tu experiencia en el ejército en Colorado y algunas de las experiencias que tuviste con los operativos de la CIA. Encontramos eso lo encontré súper interesante. ¿Hay algo como historias que quieras ampliar que no se incluyeron en el libro? Sí, sí, quiero decir, cuando estaba en el ejército, por supuesto teníamos que entrar en el ejército y tuve la suerte de entrar como cirujano y realmente conseguí un muy buen trabajo como jefe de cirugía en un hospital en Fort Carson, que era una gran base. Y a diferencia de la mayoría de mis colegas que eran anti-ejército, yo era bastante patriótico y me ofrecí como voluntario para todo tipo de tareas interesantes, salir al campo y volar en misiones, en helicópteros para rescatar personas en las montañas y cosas así, pero también me ofrecí como voluntario para esta misión de la CIA. Trataba con un grupo de insurgentes orientales que estaban entrenando en las montañas de Colorado, en Camp Hale, que es un retiro montañoso en las montañas de Colorado. Y fue realmente interesante porque me hice muy amigo de los chicos de la CIA y algunos de ellos eran buenos y algunos eran malos era súper secreto y por supuesto ellos cuando estaban heridos en la base del ejército donde yo estaba, yo era el jefe de cirugía y solo había otro doctor y un enfermero que obtuvieron aprobación para participar en esta misión. Todos los demás tenían que mantenerse en secreto y estos pacientes llegaban ya sea después de una lesión o con una enfermedad y yo y este otro doctor teníamos que cuidarlos y era emocionante. Llegaban con todo tipo de lesiones, no estaba bien entrenado en neurocirugía y había muchas lesiones en la cabeza y cosas así. Y invariablemente estos pacientes, soldados o soldados orientales, llegaban en medio de la noche en un coche con las cortinas bajadas y demás, y yo tenía que cuidarlos. Y era interesante y emocionante. Si llegaban con grandes hemorroides estranguladas, yo tenía que dar la anestesia y luego operar al paciente porque nadie más estaba autorizado para la confidencialidad de la misión. Ahí creo que hay una historia que conté en el libro donde este tipo llegó con estas grandes hemorroides estranguladas. Le di anestesia espinal, que me ocupé
de las hemorroides y envié para la patología. Pensé que podría ser un tumor maligno también, porque se veía así que tuve que enviarlo a patología. Y el tipo de la CIA que estaba monitoreando lo que hice dijo, no puedes poner su nombre, tienes que inventar otro nombre. Así que puse mi propio nombre. No sabía que me estaban preguntando sobre mis hemorroides, así que esa fue una especie de interesante. Y la otra realmente asombrosa fue esta, joven soldado. Ellos estaban entrenando para hacer saltos en paracaídas, porque eso era parte de su misión, y era para derrocar, supongo, al gobierno comunista chino en el Tíbet. No podía hablar de eso entonces, pero supongo que podemos hablar de eso ahora. Y este tipo estaba entrenando para saltos en paracaídas y el marco en el que estaba practicando estos saltos en tierra, el marco se cayó y tuvo una fractura de cráneo deprimida en la parte frontal de su frente con líquido cefalorraquídeo saliendo y todo lo demás. Tuve que tratar a este pobre hombre y no sabía lo que estaba haciendo. Entonces le cosí la piel y le di antibióticos y estuve con él durante 3 o 4 días y mejoró, estaba neurológicamente intacto. No estaba al tanto hasta que leí tu libro de cuánto de tu carrera te enfocaste en el trasplante de pulmón. Que una pregunta que me surge mientras leo el libro, elaboras hermosamente sobre toda esta investigación y los animales y toda esta energía que pones en la carrera. Y luego, obviamente, a veces es difícil en un libro expresar todo, pero luego al pasar las páginas de un capítulo a otro, resumes muy rápidamente y dices, y luego tuve que pasar la página y entré en esta carrera de cirugía vascular. Y obviamente ahora sabemos que también fuiste fenomenal en eso. Pero hubo un punto de inflexión, hubo un gran problema, hubo una bifurcación en el camino que te hizo cambiar lo que parecía ser una trayectoria profesional fenomenal en el trasplante de pulmón. Quiero decir, podrías haber hecho eso toda tu vida. Y simplemente decides reinventarte de la noche a la mañana. La razón por la que me metí en el trasplante de pulmón, me formé en el Brigham, sabes, Joe Murray y otros que finalmente obtuvieron el premio Nobel por el trasplante de riñón. El trasplante de pulmón era como la hermana pobre del trasplante. Starzl estaba haciendo hígado, Chung Wei estaba haciendo corazones y por supuesto muchas personas estaban haciendo riñón, pero el pulmón parecía ser un obstáculo y por eso hice eso o me metí en eso porque era un desafío. Y de hecho hicimos mucha investigación con animales y otras investigaciones en trasplante de pulmón e hicimos algunos de los primeros trasplantes de pulmón porque pudimos demostrar que lo que todos pensaban que era inevitable, alta resistencia vascular en un pulmón denervado, pulmón trasplantado, realmente se debía a una estenosis relativa en la anastomosis de la arteria pulmonar. Así que mostramos que la resistencia estaba en ese sitio de anastomosis y no en el pulmón, y eso facilitó el trasplante de un solo pulmón. Hicimos un montón de pacientes desesperadamente enfermos con trasplantes de pulmón. Y de hecho tuvimos un paciente que sobrevivió durante 6 meses, fue dramáticamente paliado, lo cual fue el primer trasplante de pulmón realmente exitoso o parcialmente exitoso. Pero en la ciudad de Nueva York era imposible conseguir pulmones de donantes. ¿Por qué? De nuevo, esto llega a la, digamos, naturaleza maligna del hombre, porque las otras unidades de trasplante que estaban haciendo corazones, por ejemplo, había una, nosotros compartíamos los corazones de nuestros donantes, cadáveres con ellos, pero ellos no compartían sus pulmones con nosotros. Y era muy difícil conseguir un pulmón de donante. Entonces, la idea de tener éxito clínicamente que pensábamos que podríamos lograr finalmente y que ahora se hace de manera rutinaria en todas partes, simplemente no era una buena ocupación clínica. ¿De dónde crees que estas soluciones para estos problemas muy complicados que has buscado parece basado en el libro a lo largo de toda tu carrera? ¿De dónde viene la inspiración para la solución? Hay mucha suerte involucrada, por un lado, y tuve mucha suerte porque yo estaba en un hospital, el Hospital Montefiore, que realmente solía llamarlo un hospital del tercer mundo. No, no era del tercer mundo, era solo del segundo mundo. Estaba en el Bronx, era pobre, teníamos pacientes muy indigentes, en su mayoría minorías, y no había mucho dinero filantrópico dado al hospital, mientras que en Manhattan
teníamos todas estas organizaciones prestigiosas, teníamos Cornell, teníamos Columbia, teníamos NYU, teníamos Mount Sinai, realmente hospitales imponentes. Yo estaba en el Bronx y la cirugía vascular en ese momento se ocupaba principalmente de cirugía de aneurismas, cirugía de carótida y cirugía óptica mayor. Y el pensamiento de la época, realmente el conocimiento común generalizado, era que la cirugía vascular no era viable para solucionar los problemas de estos pacientes porque se podía hacer un bypass aortofemoral. Esa era la práctica estándar, pero la mayoría de los pacientes tenían enfermedad por debajo del ligamento inguinal, frecuentemente por debajo de la rodilla. Y el tratamiento estándar de la época, la sabiduría actual, era que esos pacientes necesitaban una, entre comillas, rápida amputación por debajo de la rodilla y luego rehabilitación, lo cual usualmente no funcionaba en pacientes ancianos y enfermos. No caminaban bien con una prótesis, a diferencia de una persona joven que pierde su pierna. Entonces teníamos estos pacientes abundantes y de alguna manera por casualidad decidimos desafiar el pensamiento de la época y tratamos de operar para hacer bypasses y otros procedimientos en la extremidad inferior para salvar estas extremidades. Y para mi sorpresa y deleite descubrimos que estos procedimientos, si los hacías con cuidado, generalmente funcionaban. Nadie nos creyó cuando presentamos los casos, pero nos volvimos cada vez más hábiles en encontrar formas de salvar estas extremidades. Y de nuevo, tuve suerte porque, a diferencia de otras instituciones, teníamos una angiografía increíble. Hicimos angiogramas donde visualizamos la circulación desde los renales hasta los dedos de los pies y vimos que la mayoría de estos pacientes no tenían una arteria reconstruible en el angiograma que terminaba justo debajo de la rodilla, pero si mirabas la parte inferior de la pierna y el pie, tenían arterias permeables que podían usarse para un bypass y así comenzamos a hacerlos y notablemente funcionan. Si se hacen con cuidado, generalmente funcionan y pudimos usar, todavía hay gente que no me cree, injertos protésicos para estos pequeños vasos. A menudo funcionan. Nuevamente, nadie creía lo que éramos capaces de hacer con los injertos endovasculares que podíamos fabricar, siguiendo el ejemplo de Perot. De nuevo, cuando presentábamos esto en nuestras diversas reuniones nacionales y locales, regionales, la gente pensaba que estábamos locos, no nos creían. Los cirujanos vasculares, mis amigos, porque yo era un líder joven de rango medio en cirugía vascular. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchó o se encontró con los procedimientos endovasculares y cuál fue su reacción orgánica visceral la primera vez que escuchó sobre esto? Sí, está en el libro porque, de nuevo, yo era un tipo joven, pero reconocido. Era presidente del cardiovascular de Nueva York. Probablemente tenía unos 40 años e invité a Dotter a Nueva York. Charlie Dotter, Charlie el Loco, y lo invité a nuestra reunión como orador invitado y presentó este trabajo. ¿Sabes? Las huellas en la nieve. Estoy seguro de que lo has visto. Sí. Ahora, él presentó este trabajo y nadie en la audiencia le creyó. Todos eran cirujanos, todos ellos, cirujanos vasculares. Nadie le creyó, pero yo tenía la corazonada de que, ¿sabes? Tal vez él tenía algo. Entonces pagué para que mi radiólogo, un tipo llamado Seymour Spray Regan, fuera y pasara una semana con Charlie Dotter y aprendiera a hacer lo que él hace. Y Spray Regan regresó y dijo, está loco, pero intentemos hacerlo. Y comenzamos a hacer angioplastias ilíacas y de la arteria femoral superficial. Primero con el catéter de Dotter, el catéter cónico, luego con C. Y entonces siempre fui un entusiasta del endo, aunque ni siquiera sabía que era una vaina. Yo no sabía que era un alambre guía. Y fue antes de que la técnica surgiera donde tenías un alambre guía y tú podías hacer cualquier cosa, poner vainas y guías y cosas así. No sabía nada de eso cuando nos unimos con Parody para hacer el primer EVA, pero muy rápidamente aprendimos que eran, en ese momento, yo era el jefe del departamento de cirugía. Quería iniciar un departamento separado para el tratamiento de enfermedades vasculares con nuestros radiólogos. Y yo era el jefe de cirugía, así que podía representar a cirugía haciéndolo en nuestra institución. Pero el jefe de radiología no lo haría.
Entonces decidimos que teníamos que empezar a hacerlo nosotros mismos como cirujanos. Mañana tenemos, de hecho, curiosamente tenemos a Juan Parodi en el podcast y vamos a hablar un poco sobre lo que hizo, pero ¿puedes contarme un poco sobre esa historia? Juan es un personaje muy interesante. ¿Cómo fue ese enfoque cuando te contactaste y cómo resultó? Fue interesante. Mike Maron, quien ahora es el jefe de cirugía en Mount Sinai, dijo, pues ahora, claro, él es ya una especie de gobernante místico de la cirugía en la ciudad de Nueva York, porque tiene muchos hospitales en Mount Sinai, y él es el jefe de todo eso. Entonces Mike estaba, creo, a un mes de haber terminado su beca y me estaba cubriendo un fin de semana. Y un paciente me fue referido con un aneurisma grande y doloroso. Mike me llamó y este tipo era totalmente inoperable, tenía mal corazón, malos pulmones, estaba un desastre sistémicamente, pero tenía un gran aneurisma y sabíamos que no podíamos tratarlo. Y Mike dijo, quizás deberíamos considerar hacer este procedimiento de paro por teléfono. Vamos a Argentina y aprendamos cómo hacer el procedimiento y traigámoslo de vuelta y hagámoslo con este tipo. Así que estuvimos de acuerdo instantáneamente. No, mi esposa me considera muy impulsivo. Y así que llamé a Parodi y él sabía de mí y de nuestra reunión. Entonces le dije, doctor Parodi, tal vez le gustaría, ¿no?, dejarnos ir a Argentina y aprender cómo hacer esta técnica suya y traerla de vuelta y hacerla en los Estados Unidos. Él dice, no estoy haciendo más casos. Y entonces le dije, bueno, ¿por qué no viene a Nueva York y nos ayuda a hacer esto? Y él fue muy resistente. Le envié las radiografías de el paciente era un candidato ideal para endo. Buen cuello, grandes ilíacos y un gran aneurisma sintomático. Le envié la radiografía. Supongo que se perdieron en el tránsito. Y le envié otro montón de radiografías. No salió bien. Y al final dijo que iba a una reunión de Jerry Darrow en Minneapolis o en algún lugar, Milwaukee. Si, ¿por qué no vienes? Traes las radiografías y hablamos de eso. No pude ir. Tuve una crisis con nuestro presidente del hospital que estaba tratando de despedirme o algo así. Pero dejé que Mari fuera con las radiografías y Mari se llevó bien con Juan. Ahí tuvimos que conseguirle boletos de primera clase, alojarlos en el Hotel Mozo. Quiero decir, había todo tipo de impedimentos. Solucionamos todo excepto cuando intentamos que Giant Jare nos permitiera usar el stent de Palmas, que era necesario para el injerto tipo Perotti. Sí. No nos dejaron usarlo. Así que Marin y yo nos reunimos con el presidente. Así que estábamos sentados al borde de la mesa y seguían diciendo no nos dejaban, no aceptaban y no los dejábamos salir del restaurante. Querían irse y finalmente Woodall, todo el restaurante estaba vacío, las sillas estaban sobre la mesa, pero estaban cerrando. Y finalmente Mark Woodall dice, me importa un comino. Usó algunas palabrotas. Puedes hacer lo que te dé la gana, solo sáqueme. Nosotros conseguimos la aprobación de Johnson & Johnson. Y luego viene Perotti y habla en nuestra reunión. Él y Sean Coles vienen a nuestro quirófano, que tengo que decirte, Montefiore estaba peor que el tercer mundo. Habíamos habíamos tomado un fluoroscopio digital que los cardiólogos estaban tirando de su laboratorio de perros. Estaba en partes y lo llevamos, Martín y yo, al quirófano. Ese era nuestro fluoroscopio. Y entonces Perotti viene a Nueva York esperando a ver esta maravillosa institución y ve lo primitivos que éramos. Y él dice, mira el fluoroscopio, mira nuestra mesa de operaciones que era peor que primitiva. Dice, no podemos hacer el caso. Volvemos a Argentina después de toda esta adversidad y superarla. Finalmente estuvo de acuerdo. No lo dejaríamos ir sin hacer el caso. Y el caso salió increíblemente bien. Y el dolor del paciente había desaparecido. Estaba sentado al día siguiente en la sala de recuperación leyendo Playboy. Supongo que su aneurisma se curó. La última parte de tu libro se centra en el simposio VIEST y toda la energía que has puesto a lo largo de los años en este evento. Noviembre de 2023, creo que del 14 al 18 de noviembre, el mundo vascular se reúne en su 50º aniversario y creo que debe ser una sensación bastante increíble lograr 50 años consecutivos de probablemente la reunión vascular número 1 en el mundo. Bueno, nos gusta pensar que somos una de las mejores o más importantes reuniones vasculares, pero de nuevo, la suerte fue en gran parte
comenzó. En realidad, Henry Abovichky inició la reunión hace 50 años y era una reunión muy pequeña. Se llevó a cabo en un hotel de mala muerte, el Hotel Rosewood, en la ciudad de Nueva York. Tenía tal vez 10 o 12 miembros del profesorado y tal vez menos de 110 días. Y lo dirigió durante un par de años. Y luego, cuando asumí como jefe en Montefiore, lo continué y tuve mucha suerte. En primer lugar, la reunión estaba en Nueva York, que es fácil de llegar. En segundo lugar, tuve suerte al darme cuenta de la importancia de asociarse con la industria. Esa industria anteriormente era vista por los líderes de cirugía vascular como de segunda categoría, sacrificio o parásito. Comencé a reconocer, supongo que debido a mi afiliación con Endo, que la industria era tan importante como nosotros los cirujanos en crear avances en lo que hacemos. Esa fue la segunda área en la que tuvimos mucha suerte en involucrarnos. Y luego, porque quería tener muchos oradores, me di cuenta de que no todos podían hablar durante 10 o 15 minutos. Así que se nos ocurrió la idea de la charla muy corta y eso nuevamente fue en gran parte suerte porque nos permitió tener muchos más oradores en el programa para obtener diferentes puntos de vista. Lo adicional fue que estaba en la ciudad de Nueva York, lo cual era muy fácil de llegar desde países extranjeros, así como desde cualquier lugar en los Estados Unidos. Entonces, esas 4 cosas nos permitieron hacer crecer la reunión hasta convertirse en una reunión mucho más grande de lo que es hoy. Y con suerte continuará por otros 50 años. La industria lo está pasando mal, los doctores lo están pasando mal. ¿Crees que eso sofoca la innovación, el modelo de empleado del hospital? Si un médico se va o es despedido, simplemente traes a otro doctor. Quiero decir, es como tener un equipo de béisbol donde tienes jugadores intercambiables. No funciona de esa manera. Hay jugadores excepcionales en béisbol y fútbol y hay jugadores excepcionales en cirugía vascular o en cualquier área de la medicina y creo que serán excepcionales en cualquier sistema. Quieren hacer cosas interesantes, no quieren hacer lo que es diferente y mejor. Y creo que incluso en algunos de los espacios restringidos en los que ahora estamos funcionando, donde tienes que todo lo que importa a los administradores son los RVUs y los DRGs. Todo lo que les importa es el dinero y entonces no te dan crédito por los artículos que escribes. No obtienes crédito por los avances que tienes. No obtienes crédito por el buen cuidado que das. Y eso, por supuesto, lleva al tema que vimos escrito en el New York Times y en otros lugares sobre el tratamiento de los pacientes. Y yo aprecio tus opiniones sobre esto. El artículo en el New York Times sobre lo que estaba ocurriendo en Michigan, donde estos pacientes estaban siendo tratados con aterectomía muchas veces y finalmente perdiendo su pierna. Y la implicación era que ellos, todo lo que tenían era una lesión asintomática o una claudicación mínima. Pero ¿cuál es tu opinión sobre eso? Creo que los seres humanos, los seres operan con incentivos. Así que si colocas un sistema donde los incentivos no están alineados con tus resultados, entonces no vas a tener ese resultado. Entonces, si tus incentivos son, ya sabes, obtienes ciertos ingresos de un procedimiento que, sabes, te lleva 2 horas hacerlo y tienes una imagen bonita al final y puedes justificarlo solo con esa imagen que realmente puede no tener ninguna relevancia fisiológica. Entonces vas a tener esos resultados. Y luego, ya sabes, pones la naturaleza humana en ello y eso es. Así que creo que necesitamos alinear los incentivos con los resultados. Bueno, sí, creo que tienes razón sobre eso. Creo que también hemos perdido nuestro compás ético. Los médicos y cirujanos han perdido su compás ético hasta cierto punto, porque puedes obtener buenos resultados si operas a pacientes que no lo necesitan. Personalmente estoy un poco más preocupado por lo políticamente ignorantes que hemos sido al manejar esta situación en particular, permitiendo que la discusión de este tema sea algo sensacionalista en los medios, y creo que eso es muy peligroso. Creo que deberíamos tener conversaciones científicas competentes que lleven a la toma de decisiones políticas o políticas basadas en la ciencia y los hechos, pero no deberíamos correr a los medios y
y tratar de crear estos reportajes que a veces tienen 2 o 3 o 4 lados de la misma historia. No podría estar más de acuerdo contigo. Cuando estábamos haciendo mi trabajo original de salvamento de extremidades, tomábamos pacientes que habían sido rechazados o maltratados en otras instituciones e intentábamos salvar sus piernas y a veces fallábamos. No tuvimos éxito cada vez, así que si el tipo en Michigan estaba tratando a pacientes por isquemia crítica de las extremidades y perdió algunas piernas, eso es parte del juego. Sí, ahora estamos enfrentando una ola de negaciones en la atención de CLTI, especialmente para Medicare Advantage, que está financiado federalmente, pero gestionado de manera privada. Nos permiten hacer solo diagnósticos en pacientes con CLTI y luego quieren que regresemos con una angiodiagnóstica 1 o 2 o 3 semanas después para obtener la aprobación y luego tener que volver a ellos para rogar el caso para que nos paguen por el caso. Así que pero de nuevo, esos son incentivos. No, eso es solo que de nuevo la gente toma estas decisiones y toman el riesgo. Eso va a incentivar que los pacientes no sean tratados y que los pacientes pierdan su pierna. Creo que una de las cosas muy simples que deberíamos hacer es, ya sabes, llevar la compensación a la paridad, porque para mí, quiero decir, probablemente no soy el mejor, ya sabes, cirujano de bypass en el mundo, pero me toma como 4 horas hacer un bypass de vena safena magna y tienes un paciente que está de mo para cirugía abierta. Esa es probablemente la cirugía adecuada para el paciente, especialmente con una herida grande, ¿verdad? Pero ya sabes, puedes obtener flujo, puedes obtener perfusión a esa extremidad en 2 horas haciendo un procedimiento endovascular. Entonces, hay un desajuste en los incentivos porque cuando tú no se trata solo de dinero, ¿no? También es que tienes, ya sabes, otros 3 casos que necesitas hacer. También está el hecho de que tienes tu clínica a la que debes atender y todas estas cosas se suman a que tal vez no se tome la mejor decisión. Entonces, realmente tenemos que pensar en incentivar. Debería pagarse como por unidad de tiempo. Creo que tendremos que terminar desarrollando centros de excelencia que estén precalificados con ciertas cosas, ciertas clasificaciones, ciertos mecanismos de saber que están haciendo lo correcto, mostrando sus resultados y compartiendo sus bases de datos. Y al final del día, eliminaría el pago por servicio para el cuidado complejo y pensaría en programas basados en el valor. Creo que probablemente sea una buena solución para el futuro. Miguel, pero es otra razón para tener una especialidad separada, porque yo creo que en la cirugía vascular ahora hay muchas áreas de subespecialización y aunque podemos hacerlo, deberíamos tener certificados de competencia especial en extremidades inferiores. Correcto. Quiero ser respetuoso con su tiempo. Esto ha sido fenomenal. La conversación ha sido enriquecedora, iluminadora. Estoy seguro de que a nuestros oyentes les encantará. Estoy deseando verte en Nueva York. Estaré allí. Creo que Lucas estará allí y sé que muchos de nuestros oyentes estarán allí. Y un llamado a la acción para todos ustedes que todavía están pensando en venir, pónganse en marcha. Así que ven a Nueva York, que voy a decir que es la mejor reunión a la que asisto, la disfruto mucho cada año y espero hacerlo de nuevo. Estás en tu 50ª, creo que yo estoy en mi 15ª. Escucha, gracias por las amables palabras y gracias por charlar conmigo.